Listo. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Sé que estamos poquitos, pero por el tiempo de todos y todas, pues es mejor que comencemos. Ante todo, bueno, os agradecer mucho la participación en la tarea de la semana pasada. La gran mayoría lo pudo hacer a tiempo. Alguna persona por ahí y pues ha tenido algún contratiempo, y también he visto que algunas personas pues por algún motivo no la pudieron entregar. Entonces, a mí no me gusta hacer excepciones individuales, prefiero abrirle el plazo a todas las personas que no tuvieron chance por algún motivo. Entonces, para entregar la tarea 4 voy a dar otro poquito más de tiempo hasta mañana en la noche, ¿sí? Pero no puedo dar mucho más tiempo porque en realidad esta semana, de aquí hasta el miércoles, sin incluir el miércoles, hay que hacer el examencito, ¿verdad? Que no es gran cosa, pero que sí va a necesitar un poquito de su atención. Entonces, para no tener dos cosas que hacer. Así que, de nuevo, reiterando, la tarea pues se extiende el plazo hasta mañana en la noche, ¿ok? Mañana 11:59. Y bueno, pues en esta semana pues vamos a ver como último tema, lamentablemente, pues muy relevante. Digo lamentablemente porque no deberíamos tenernos que preocupar por la maldad en el mundo, pero así como está el patio últimamente, eh, la verdad es que desespera un poco ver cómo realmente la gente malvada pues prospera. Y en el ámbito de las tecnologías de información y comunicaciones, que pues lo son todo para el funcionamiento normal de las instituciones, de las empresas, pues esta gente execrable eh, pues se especializa en maltratar estas herramientas, en utilizarlas a su favor y en detrimento de sus usuarios, usuarias, eh, o de sus administradores, administradoras. Y en el sector de la salud específicamente, ha habido un cambio en los últimos años. Eh, como experiencia personal, pues les puedo contar que allá en los años, en la década anterior, ¿verdad? 2010 al 2016 y tal, incluso un poquito antes, 2005 a 2015, eh, vos veías cómo otros sectores eran los atacados. El sector financiero, por ejemplo, el sector energético, digamos donde hay plata, así como verdaderamente, ¿verdad? Eh, Industrias de tecnología sofisticada que recibían ataques para robarle su propiedad intelectual, sus invenciones. Y nosotros estábamos ahí en el sector salud, pues, bueno, viendo los tiros, ¿verdad? Como había delincuentes, sinvergüenzas, gente mal, horrible, que se dedicaba a atacar, a extraer información, a secuestrar sistemas, pero nunca pasaba nada en el ámbito sanitario. Ningún hospital recibía ataques, ni mucho menos un ministerio o una institución de seguro social, ni nada. Y de repente, al cabo de unos años, a partir del 2017 o así, el sector salud se convirtió en uno de los objetivos predilectos de la ciberdelincuencia. Y claro, me empezás a pensar, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Si la gente que se dedica al sector salud no tiene un 5. ¿Qué, qué puede tener de valioso un sistema de información en salud como para que los ciberdelincuentes consideren que es un destino apropiado para dirigir sus ataques? Bueno, pues efectivamente no tenemos un 5. Nos hemos partido por la mitad. O por lo menos lo que hay, en realidad está súper contadito y dedicado a la atención en general, ¿no? A la atención del público. Sin embargo, tenemos dos cosas en el ámbito de la salud que nos hacen realmente vulnerables. Número uno, que custodiamos la información más sensible que puede haber de las personas, que es la de su salud. Yo considero que es más sensible la información de mi salud, de mis características físicas, de mi situación emocional y psicológica y demás,
por encima de mi situación financiera, aunque eso depende mucho del gusto, ¿verdad? Pero definitivamente cuando estamos hablando, a lo mejor pensando en una sola persona, pues esa valoración, pues es un poquito ahí como de, bueno, no, a mí lo que me importa más es que la gente no sepa cuánto tengo en el banco o cuánto debo, antes que sepan si yo me enfermo de gripe cada año o algo así, ¿verdad? Pero si estamos hablando de una cantidad brutal de personas, como la cantidad de registros médicos o expedientes clínicos que puede tener un hospital de segundo, de tercer nivel, ya la cosa cambia. Definitivamente esa cantidad de información expuesta tiene un gran valor. ¿Ok? Número uno. Y número dos, lamentablemente la cantidad de plata que se puede invertir para proteger los sistemas de información en el ámbito de la salud es mínima y en muchos casos absolutamente inexistente. Entonces, los ciberdelincuentes se encuentran con un entorno perfecto, perfecto para poder atacar, ¿sí? Y aprovechar lo que se pueda. Ellos no tienen ningún tipo de, digamos, de reparo o de prejuicio, por decirlo así, o de escrúpulo, es mejor la palabra escrúpulo que prejuicio. Ah, que es un hospital y que se van a quedar sin sistema 40 días y no van a poder atender a nadie, me da igual. No tienen piedad. Esas personas no tienen piedad. Lo único que quieren es plata. ¿Ok? Y si se encuentran con un establecimiento, con una institución absolutamente vulnerable, expuesta, sin ningún tipo de protección, sin personal que tenga la capacidad para poder reaccionar, con sistemas obsoletos, perfecto. Claro, a lo mejor lo que pasa es que después de que secuestran los sistemas, pues nadie les paga nada. Bueno, pues lo intentamos, molestamos. Y al rato, pues algunos sí, sí pican, ¿verdad? Ellos tienen una estrategia bastante maldita de atacar y secuestrar todo lo posible para ver cuál pica, cuál paga. Claro, muchas instituciones pues deciden no pagar y ya está. Pero eso siempre es un riesgo, ¿verdad? Para la institución que se ve bloqueada durante mucho, mucho tiempo. Así que bueno, en este momento, ahora mismo, la protección de toda la información sanitaria o de la salud en general, no solamente la de la atención de la salud, es crucial. No podemos decir otra cosa. Y bueno, lo que vamos a intentar en este ratito, pues es evaluar esas características o en qué consiste los componentes de la ciberseguridad para que ustedes tengan ese conocimiento genérico. Se puede aplicar a uno mismo, ¿verdad? A sus propios equipos personales, pero obviamente lo vamos a orientar sobre todo a cómo funcionan las cosas en el ámbito sanitario. Y bueno, comprenderemos un poquito algunas de las amenazas que se enfrentan y cómo podemos intentarnos proteger, ¿ok? Sin llegar a tecnicismos así muy, muy sofisticados, porque no se trata de eso, pero sí que ustedes comprendan a lo que se exponen y cómo intentar tener buenas prácticas, porque la ciberseguridad es un proceso, ¿ok? No es un objetivo como tal, sino que es todo un proceso el que hay que seguir para tener un entorno seguro contra los ataques cibernéticos. No sé si tienen alguna duda, consulta por ahora. ¿Todo bien? Todo bien, Ismael. Muy bien, muy bien. Entonces, como les exponía, en el ámbito de la salud necesitamos tener cuidado respecto a la ciberseguridad, sin duda alguna. ¿Sí? Ahora vamos a ver algunos ejemplitos. Eh, en la introducción, pues ya les he contado, ¿verdad? Que la verdad es que ahora mismo las cosas no son nada halagüeñas en ningún país. Y cuanto más desarrollo informático se tiene, más atractivo es el intento de ataque, ¿verdad? Entonces hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo en este momento en El Salvador, que está en pleno apogeo de la implementación de diversos sistemas de información, sobre todo en el sector público, para el sector público de la salud. Y bueno, pues hay herramientas que están verdaderamente
que son muy llamativas, ¿verdad? Por muchas cosas. O bien para secuestrar los datos, o bien para dejar mal, ¿verdad? A los que administran o proponen ese tipo de sistemas. Eh, de verdad es un momento muy delicado. Y además en este momento en El Salvador, eh, viendo cómo funcionan las cosas o cómo pasan cosas en países alrededor, hay que tener muchísimo cuidado porque, bueno, de hecho ya han pasado muchas cosas. Lo que pasa es que se mantienen muy debajo de la mesa, ¿verdad? No se expone demasiado, pero sí sabemos que ha habido varios ataques cibernéticos a instituciones públicas del sector salud, específicamente. Y ahora, pues además, tenemos la ley de ciberseguridad. Ahora dentro de un momento le vamos a echar un vistazo de nuevo. Lo vimos en la primera semana, pero como en este momento vamos a hablar de ciberseguridad, definitivamente vale la pena revisarla con un poquito más de calma para ver qué es lo que contiene de interés para este sector. Y además, como esa ley es aplicable al sector público exclusivamente, pues definitivamente hay que poner las barbas en remojo en agua caliente porque eh, yo, yo honestamente si a mí me ofrecieran de nuevo volver a ser director de tecnologías de información en alguna institución pública de salud, me lo pensaría muchísimo, muchísimo, muchísimo. No me tiraría ese río tan fácilmente, honestamente. Sobre todo sin tener garantías de financiamiento, como ya pasé por ahí, ¿verdad? Entonces, sé que luego es muy complicado poder hacer lo mínimo necesario con una carencia de recursos enorme o por lo menos una prioridad de uso de recursos que definitivamente eh, impiden que se invierta eventualmente lo mínimo necesario para poder tener o cumplir con lo que dice la ley de ciberseguridad. Vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, aquí en las diapositivas pueden ver cada uno de estos cuadritos tiene su correspondiente enlace. ¿Ok? Aquí, sobre todo, en este que pone ciberataque reciente en el sector salud, pueden ir a ver en Google cosas que han pasado. Eh, Desde luego, lo que tiene que ver con cosas de salud en El Salvador, acuérdense, esto se mantuvo muy en secreto, ¿verdad? Pero en el Seguro Social hubo un ciberataque en el 2021, a final de 2021, que tuvo prácticamente todos los sistemas, el SAFIS, lo tuvo caído. eh, y ahí se manejó con el mayor de los silencios, ¿verdad? Para que nadie dijera nada. Pero obviamente aquí hubo algo fuerte, ¿verdad? De secuestro. También ha habido filtraciones. Esta de los 5 millones, que era prácticamente toda la base de datos del Registro Nacional. No se sabe muy bien de dónde la sacaron, ¿verdad? Pero yo la exploré, la base de datos. Curiosamente yo no estaba ahí, así que no parecía muy reciente. O yo me naturalicé hace ya bastantes años, ¿verdad? Pero no estaba ahí en esa base, así que no sé de dónde la llegaron a sacar. Pero sí prácticamente estaba toda la información de todo el mundo y todo el mundo pudo ver cuánto ganaba. Me da risa, pero fue algo bastante terrible, ¿verdad? Porque salían los salarios de la gente. Y entonces, uff, ahí pasó de todo, ¿verdad? Eh, Incluso de personalidades bastante encumbradas. Eh, y también hubo una extracción. Aquí no fue tanto ataque, aquí pareció que fue más una cuestión de divulgación no consentida de alguna persona que trabajaba en el Ministerio de Salud, en la Dirección Regional Metropolitana probablemente, que sacaron un montón de información probablemente del SIMU, del Sistema de Mortalidad, que también es un ciberataque, a final de cuentas, ¿verdad? Si tú tienes a personas que son capaces de extraer toda esta cantidad de información y divulgarla, bueno, pues tienes un problema ahí de gestión de la... gracias, entre comillas, gracias a este tipo de cosas es que luego la ley de delitos informáticos se puso todavía más estricta para las personas. Vieron la reforma, ¿verdad? La segunda reforma de la ley de delitos informáticos que decía que si tú tenías acceso legítimo,
sea, tú con tu usuario y tu contraseña autorizados, sacabas información y la divulgabas, te exponías, no me acuerdo ni a cuántos años era, ¿verdad? Pero esa fue con dedicatoria específicamente para las personas que hicieron esto, la o las personas que hicieron esto. Les recomiendo, quizá lo voy a poner en el muro, HIPAA, que es el, digamos, la dependencia que gestiona toda la cuestión de seguridad de acceso a datos de salud de Estados Unidos, hace un análisis muy bueno respecto a la cantidad de brechas o de vulneraciones que se hacen a los sistemas informáticos de salud específicamente, ¿ok? Esta tablita esto está actualizado bastante de febrero del 2026, ¿ok? Así que es muy reciente. Y aquí pueden ver que ha habido algunos ataques, pues, muy grandes, ¿verdad? Imagínate que, por ejemplo, el más grande de todos, fueron datos de 192 millones de personas. O sea, brutal, brutal, brutal. Todas las personas prácticamente toda la población del estado de Minnesota y de muchos más, ¿verdad? Ok, hay algo interesante en este año y es que por fin, si ustedes ven, estos son la cantidad de ataques que han afectado al sector salud, pero ataques no mínimos, ataques que hayan tenido por lo menos 500 personas involucradas, 500 personas, 500 divulgación no consentida o robo de información de más de 500 personas, ¿ok? Y aquí pueden ver que ha habido un punto de inflexión, ¿ok? El año pasado, por fin, entre el año pasado, el 23 o el 24 prácticamente tenían el mismo dato, pero el año 2025 por fin bajó un poquito. Entonces, es muy posible que quienes se dedican a hacer este tipo de tropelías estén encontrando que las instituciones del sector salud ya no están tan expuestas o ya tienen sistemas un poquito más seguros o gastan un poquito más en esto. De hecho, en el 2026 vamos por 46 ataques y para hacer 2 meses, si multiplicamos por 6, vamos a llegar a 500. Entonces, el bajón ha sido radical. ¿Ok? Veremos a ver cómo evoluciona, pero tiene pinta de que cada vez el sector está menos expuesto. De hecho, si aquí vemos la cantidad de expedientes o de personas expuestas, podemos ver que en los últimos años, en esta década, si ha habido muchos ataques, en realidad no han sido muchos, pero no han vulnerado bases de datos demasiado grandes, ¿ok? Entonces, prácticamente a quienes han podido saquear ha sido a instituciones pequeñitas, no a instituciones de gran escala como estos ataques que hubo en el 2017 o en el 2009, donde se estaban llevando más de 50 millones de registros, ¿ok? Eso es eso está bastante interesante, como va por lo menos en el sector salud de países desarrollados, que es donde hay más control en ese sentido, pues poco a poco está mejorando un poco la cosa. ¿Ok? Por si le quieren echar un vistazo, ahí se los voy a poner después en el, en el Moodle. Solo me llevo por aquí esto. Muy bien. Chun, tun, tun. Ok, ¿dónde es que impacta más este tipo de ataques? ¿Ok? Lo primero, bueno, aquí no hay un orden, depende mucho del gusto de cada quien. Pero sí, en mi opinión, lo que pretenden más, como, bueno, siempre que hay un secuestro, las personas que cometen ese delito de secuestro esperan un rescate, ¿verdad? Y obviamente para lograr ese rescate, lo que esperan es que el daño que están infligiendo sea suficientemente importante para las personas que están recibiendo el daño como para que paguen el rescate. Entonces, una de las cosas que ellos consideran más valiosa
es que los pacientes de los servicios de salud que a los que atacan se van a sentir muy dañados, muy dañadas, en cuanto a la exposición de su información y por tanto van a denunciar a las instituciones por haber expuesto sus datos, aunque no haya sido consentido. Bueno, en realidad, por supuesto que las personas que son propietarias de sus datos no consienten que su información sea divulgada, pero aunque las instituciones se justifiquen en que fueron atacadas, ¿verdad? Pero igual, o sea, tú eres responsable de custodiar mis datos, pues no puedes justificar que alguien te los haya robado como para decir, ah, pues no, lo siento mucho, no, no. O sea, te pongo una denuncia porque eres tú el responsable, ¿verdad? Así que ellos procuran que esa vulneración pues sea rentable y normalmente lo que hacen es pues extraer la información y publicarla en algún sitio en la dark web, ¿verdad? Por ahí medio secretito, ofrecer o decirle a la institución, escriben a las altas autoridades y les dicen, aquí tengo tanta cantidad de registros médicos de tu establecimiento, para que veas que es cierto, te mando un conjunto chiquitito, para que los comprobes, que no me los estoy inventando, ¿verdad? Un poco como si fuera un secuestro de una persona, como mandarle ahí un mechón de pelo o una parte del cuerpo, esas cosas horribles que hacen los secuestradores. Y si quieres que no publique todo esto y no lo regale, pues me tienes que pagar tantos bitcoins, porque siempre, por supuesto, es en criptomonedas, antes de tanto tiempo. Y ya, ¿ok? Entonces, ese es un gran impacto, el tema de que esos datos pues, puedan ser expuestos, y por tanto las instituciones estén eventualmente forzadas o dispuestas a pagar para que eso no suceda. Segundo impacto, cuando no se puede utilizar el sistema. Porque una cosa es que te roben la información y te amenacen con que la van a publicar, pero los sistemas siguen funcionando. Y otra cosa muy diferente es cuando te secuestran el sistema, ¿sí? ¿Cómo secuestran el sistema? Instalándote cosas en el servidor o en las máquinas que acceden a los sistemas y encriptando el disco duro, básicamente. Me río por no llorar, pero es bien duro, ¿verdad? De repente tú arrancas la computadora y algo pasa, no arranca normal y aparece ahí una cosa medio rara y te dice que contactes con tal correo electrónico porque tu sistema operativo ha sido eliminado y tu disco duro encriptado, y para desencriptarlo y que vuelva a ser lo que era, pues tienes que meter una clave que solamente te la van a dar si pagas no sé cuánto a un secuestrador. ¿Qué pasa cuando eso sucede? Bueno, pues que en ese momento los sistemas se convierten en inútiles, quedan completamente bloqueados y no se puede hacer nada. Sucedió allá por ¿qué era? 2010, 2015, más o menos, que hubo un ataque de ransomware, eso se llama ransomware, a varias instituciones del gobierno y que ese ataque, pues en aquel momento estaba orientado pues a aprovechar una vulnerabilidad que tenía Windows, específicamente Microsoft Windows. Y la CIGET mandó un mensaje a todo el mundo, que se hizo un gran boom boom, diciendo, fue chistoso en alguna medida para nosotros, el Ministerio de Salud fue chistoso porque nosotros usábamos Linux, todo con Linux. Entonces la CIGET mandó ahí una circular toda tétrica, ¿verdad? De que todo el mundo, excepto el Ministerio de Salud que usaba Linux, tenía inmediatamente que desconectar las computadoras de Internet, o sea, de la red, y que nadie podía trabajar, porque claro, ¿quién va a trabajar con la computadora desconectada de la red? Para evitar que se la secuestraran, ¿verdad? Entonces, definitivamente ahí hubo una disrupción de todos los servicios del gobierno, menos algunos, pues en este caso privilegiados, que no estábamos expuestos porque ese ataque o no podía ser aplicado en Linux, lo cual no quiere decir que Linux sea impenetrable en absoluto, también tiene sus propios problemas, ¿verdad? Desde de vulnerabilidad.
pero es un poquito más seguro que Windows, definitivamente, mucho más. Pero el asunto es que los servicios pues se paran y eso puede ser un gran costo. En el sector público, y ya se lo he comentado quizá en alguna otra ocasión, ese costo pues es un poquito, no es que sea menor en absoluto, es mucho mayor porque tiene una gran afluencia de personas del público, ¿verdad? Pero hay mucha impunidad desde el punto de vista de si el servicio no se puede dar, pues no pasa nada. Digamos que nuestra población, yo me considero todavía del sector público y siempre me consideraré así. Eh, y venga mañana, es que ahora no puedo darle atención porque no tengo sistema. Y como nuestro público está cautivo de nuestro servicio, porque si está viniendo a un hospital o a una unidad de salud, pues es porque no tiene para pagar un servicio privado o tiene otras prioridades de gasto. O si es del Seguro Social, pues prácticamente lo mismo, del IS. Es derecho habiente y por qué se va a ir a otro lado si es derecho habiente. Entonces, ahí lo único que la gente pues valora, pues que si te dan cita, si perdes la cita por ese motivo, Dios guarde, te van a dar la cita para dentro de 800 meses, ¿verdad? Y hay cosas que son verdaderamente graves de tratar. Pero de alguna forma el público que es atendido en los servicios de salud eh, del sector público, de la redundancia, pues no suelen tener una, o sea, se enojan y todo, pero no pasa nada. En cambio, en el sector privado sí la cosa es muy diferente, porque si tú en un momento tienes una brecha y no puedes atender porque tu sistema está caído por algún motivo y estás en el sector privado, pues directamente ese paciente se va a tu competencia, ¿verdad? Sin pensárselo dos veces. Así que eso es bien importante, sobre todo en el sector privado. Otro punto importante es que cuando se vulneran este tipo de sistemas sobre todo de expediente clínico, pues, ¿qué puede hacer un doctor o una doctora si no tiene acceso al expediente de la persona? Pues definitivamente tomar peores decisiones. Es ineludible. Va a depender de la memoria que eventualmente pueda tener el paciente sobre su situación de salud previa, de los medicamentos que ha podido haber tomado en el pasado, de lo que te pueda explicar bien o mal, etcétera, para que tú puedas hacer una buena consulta y darle un diagnóstico adecuado y un tratamiento también adecuado. Definitivamente no tener el acceso al historial es muy grave, ¿verdad? Pero bueno, toda la vida se ha podido dar consultas sin historial clínico, ¿verdad? Aunque sepamos que eso no es ni mucho menos ideal. Pero sí es importante cuando ya de alguna manera pues el sistema de expediente clínico electrónico pues está completamente implementado. Así que definitivamente eso es un gran impacto. Otro punto importante es que si esos ataques, en lugar de estar dirigidos a los sistemas de atención de la salud, están orientados a los sistemas de vigilancia, como por ejemplo podría ser el sistema de vigilancia epidemiológica, el VIGEPES, o el de morbimortalidad, que también sirve para poder tomar decisiones desde el punto de vista de vigilancia de la salud, pues a lo mejor no tiene un impacto a corto plazo, pero sí a medio o largo plazo, sobre todo para las autoridades que se quedarían a ciegas, ¿verdad? Para poder orientar la salud pública. Así que eso, sobre todo, eso sí es un poquito delicado en El Salvador porque tenemos sistemas muy viejitos, ¿ok? Entonces, bueno, sé que se han hecho algunas mejoras en ese sentido y espero que nunca jamás sean vulnerados esos sistemas porque son muy importantes. Ahora, ¿qué pasa en este momento? Pues que tenemos que valorar lo que dice la ley de ciberseguridad, ¿ok? Esta nota al pie es porque ahora vamos a leer un poquito, un momentito la ley de ciberseguridad de nuevo para ver qué es lo que implica, ¿ok? Y por último, el daño a la reputación de la institución. El daño reputacional definitivamente es una de las cosas que es más importante en cualquiera de los dos sectores, público o privado, pero en el privado todavía más, ¿verdad? En ese sentido, porque ya como les decía, en el sector público, pues la verdad es que
es triste decirlo, ¿verdad? Pero no, la reputación que puede tener, sobre todo a nivel de eficiencia, eh, el sector público de salud, pues es bastante baja. No suelen ser de las instituciones más, son de las más apreciadas, pero también de las más criticadas. Con razón, ¿verdad? Por los tiempos de espera, por eventualmente algunas actitudes del personal que todos sabemos que no están en las mejores condiciones de trabajo y que generalmente pues acaban pagando un poco su carácter con el paciente. Entonces normalmente pues ya la reputación está un poco bajita en ese sentido y si de repente un día no hay sistema porque lo secuestraron o lo que sea, pues tampoco es que haya un gran cambio o que sucumba de repente toda la, no sé, la idealización que pudiera tener el público sobre el maravilloso funcionamiento del sistema público de salud. Pero bueno, el sector privado es otra cosa diferente. Veamos un toquecito de la ley de ciberseguridad, solo porque debemos acordarnos que ahora, en este momento, ya existe la Agencia de Ciberseguridad del Estado. O sea, ya esta ley ya no es papel mojado, ¿sí? En cualquier momento pasa algo y aquí van a tener que entrar a trabajar esta gente que ahora mismo estará contratada en esta agencia y bueno, pues aplican algunas multas y sanciones que vamos a ver en este momento. ¿Ok? Punto número uno, bueno, obviamente que esto es para aplicar medidas de ciberseguridad y seguridad de información de las instituciones públicas. ¿Ok? Por ahí hay algún errorcito que menciona el sector privado, pero es porque ya saben cómo se aprueban las leyes en la Asamblea Legislativa actualmente. Pero el espíritu de la ley definitivamente aquí dice que el ámbito es para el sector público y específicamente, muy importante, la ley no habla del sector público de manera genérica. O sea, no habla que o no establece que la aplicación es para las instituciones como entes abstractos, sino que habla que se aplica a los servidores públicos. Esto es muy importante porque no son, no es el ministerio, no es el Seguro Social, no es el Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral, no es el Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial, ni Sanidad Militar. No, 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 no. Son los funcionarios que trabajan en esas instituciones los que están sujetos a cumplir con lo que dice la ley, ¿ok? Y a los que les van a aplicar las sanciones y las multas que dice la ley, no es a la institución. Y eso es muy importante porque muchas veces en otros cuerpos legales se manejan las cosas de manera así como muy general y los funcionarios, funcionarias se sienten como protegidos en la colectividad, ¿ok? Pero aquí no, aquí te señala bastante, de manera bastante precisa. El punto aquí de la ley es que todos los sujetos obligados, de nuevo, recordando que son las instituciones y sobre todo sus funcionarios, tienen que realizar, y aquí los términos son muy, muy duros, todas las medidas posibles y necesarias para resguardar la seguridad. No te dan margen. Si de repente tú sufrís un ciberataque, lo que están diciendo, lo que está demostrándose es que no tomaste todas las medidas posibles y necesarias para resguardar la seguridad, porque te acaban de atacar. Entonces, por favor, es delicadísimo, porque prácticamente cualquier persona que esté al frente de las instituciones públicas en este momento, eh, pues están prácticamente rezando para que no les ataquen, porque entonces ya se va a incumplir el objetivo de la ley de ciberseguridad. ¿De acuerdo? Muy bien. Lo importante entonces es que, de conformidad con eso, tenés que implementar un sistema absolutamente seguro y permanente para que puedas evitar que pase cualquier cosa. Ahora hablamos de mitigación y de prevención, ¿verdad? Como cualquier cosa, para todos los componentes de los sistemas de información.
Y lo primero, obviamente, es que tienes que tener una estrategia de seguridad informática. ¿Ok? La estrategia, pues puede ser algo bastante, se la puedes pedir hasta chat de GPT, ¿verdad? Por favor, yo trabajo en el tal sitio, elabórame una estrategia de seguridad informática de información, apegada, así, se lo copias y pegas esto y él te hace la estrategia. Y tú le dices, no, y ponme qué componentes tecnológicos debo implementar en mi institución para que esa estrategia pueda ser realizable. Y cuánto cuesta, proveedores, no sé qué. En una conversación de media hora con una inteligencia artificial, esta cosa te la quebras. Lo que no es tan fácil y no te lo va a pagar la inteligencia artificial es la implementación de todas esas medidas de seguridad. Te va a decir qué puedes hacer, pero toda esa implementación te va a costar un montón de plata y de esfuerzo, ¿sí? Porque van a ser algunos sistemas especializados en eso, porque va a ser que involucres a todo el personal de la institución en aprender a tener precaución, y ahora vamos a hablar de algunas de esas estrategias, ¿verdad? Y ahí es donde las cosas se ponen cuesta arriba, porque tú no tienes presupuesto, porque no puedes hacer que las personas te presten atención porque están dedicadas a su trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Muy bien. Otra cosa interesante, pero esta es más fácil de cumplir, es que tiene que haber un área dedicada a esto. O sea que las autoridades tienen que contratar a personas o asignar esas funciones a personas que existan y, eso sí, tienen que tener todas las condiciones necesarias para poderlo hacer. ¿Ok? Aquí ponen como que esas personas no pueden tener ningún tipo de obstáculo, que deben ser independientes y demás. Así que eh, en ese sentido, pues tienen esa responsabilidad. Ahora vamos a pasar a lo que aplica cuando algo sucede, las infracciones, sanciones, procedimientos y demás. Entonces, como les decía, si tú tienes un ataque, pues estás en alguna medida reconociendo implícitamente que no pudiste haber tomado todas las medidas de ciberseguridad necesarias y por tanto eres responsable de una infracción establecida en este capítulo. ¿Ok? Vamos a ver esas infracciones. Las importantes, inf- digamos que aquí ninguna te dice si a usted lo atacan y le secuestran sistemas o le extraen datos y los publican, usted ya tiene una infracción, pero, pero te pueden acusar, ¿verdad?, de incumplir disposiciones contenidas en las políticas, por ejemplo. ¿Ok? O, por ejemplo, que la agencia de ciberseguridad te diga, usted debe implementar un procedimiento de no sé qué, no sé cuánto, si tú no tengas ni con qué hacerlo, ¿ya? Entonces, y te atacan. Bueno, pues entonces no has implementado esos planes de ciberseguridad que te dio la ACE, ¿sí? Incumplir disposiciones contenidas en políticas, lineamientos que se relacionen con el sistema de gestión de ciberseguridad. Obviamente, todas las disposiciones va a ser que se deben implementar determinados sistemas, que las personas deben cambiar las contraseñas, que las personas deben tener bloqueos para no poder instalar cosas. Si de repente tú tienes alguna brecha, ya se están incumpliendo las disposiciones, ¿ok? Y ahora, ¿quién paga el pato? La persona a la que vulnera, no, también los titulares, ¿ok? También los titulares. Aquí lo que pasa es que las autoridades obviamente se van a valer de su red de contactos para justificar que ellos siempre dieron todo lo necesario para implementar todos los elementos de la ley de ciberseguridad y que el pague el pato el perro más flaco. Eso siempre va a ser así, siempre. Por más que uno quiera poner aquí que los titulares van a ser responsables, siempre van a buscar la manera de evadir esa responsabilidad y tienen eh, conectes, cuello, para poder eludir ese tipo de amenaza, ¿verdad?
Así que al final va a ser el pobre funcionario de seguridad de información o de informática el que acabe asumiendo esto en los graves. Y en los muy graves, pues también igual, los titulares están igual metidos en ese asunto. Veamos un poquito las sanciones, ¿verdad? Con las sanciones muy graves, no, las graves son 36.500 hasta $36.500. ¿Ok? Y además, a la persona a la que le encuentren culpable, lo despiden y no va a poder ejercer sus labores en el sector público por 10 años. O sea, es una sanción verdaderamente gravísima, ¿verdad? Aquí no estás expuesto a penas de cárcel como la ley de delitos informáticos y conexos, pero sí prácticamente te dejan en la calle, pues, porque no vas a poder trabajar más que en el sector privado, que ya sabemos que tiene bastantes limitaciones desde el punto de vista de la capacidad de absorción de personal y, por supuesto, pues una multa súper grande, ¿verdad? Así que, como les digo, ya esta ley no es ninguna broma, eh, y hay que tener cuidadito, invertir lo que sea necesario. Muy bien, sigamos. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda con respecto a todo eso. ¿Todo bien? Todo bien, Chévere. todo bien. Todo bien. Vaya. Ahora vamos a ver en qué consiste todo esto de la ciberseguridad, ¿ok? La verdad es que esto no es específicamente aplicable a seguridad informática, sino que esto es algo común en cuanto a lo que es un análisis de riesgo, ¿ok? El riesgo se compone de la suma de la amenaza y la vulnerabilidad. Vamos a ver específicamente qué son amenazas en el ámbito de seguridad, ¿no? Para tecnologías de información y comunicaciones, qué es una vulnerabilidad y cómo las dos sumadas pues acaban produciendo el riesgo que puede tener un impacto, ¿ok? Las vulnerabilidades son las debilidades propias de los sistemas, eh, y que se muestran, si es que no son conocidas, una vez que se ha producido un ataque. ¿Ok? Muy importante, porque casi siempre que hablamos de sistemas informáticos nos olvidamos de quienes los usan, ¿sí? Y pensamos que los sistemas informáticos en realidad son componentes de hardware y software, pero ya hemos hablado en varias ocasiones de que en realidad lo más importante dentro de un sistema informático, el sistema informático es la herramienta, pero vos estás utilizando un sistema y un sistema tiene, para empezar, un proceso, ¿ok? Un proceso en el que hay diferentes etapas o pasos o fases, como lo queramos dividir, en los que la herramienta informática puede ser un apoyo. Eventualmente no se puede hacer el proceso sin la herramienta informática, pero también puede haber pasos de ese proceso que no están informatizados. Y se dan cosas muy chistosas. De repente, en los sistemas de expediente clínico híbridos, en el sentido de que no está todo completamente informatizado, sino que solamente algunas partes, pues de repente el sistema tiene unas medidas de seguridad brutales, ¿verdad? Súper con control de acceso y con llave no sé qué, no sé cuántos. Pero de repente al doctor o la doctora le llevan el expediente también en físico y se lo llevan en una carretilla que va pasando por el pasillo y se almacena en un lugar completamente inseguro, sin defensas y sin nada. Entonces, ¿de qué te sirve tener toda esa seguridad informática si tienes algunos elementos que no están informatizados o que todavía se manejan físicamente? Eso, bueno, eso ha pasado en varias ocasiones, como que de repente en algunos lugares de laboratorios, por ejemplo, se sacan los reportes en físico, eh,
y alguien así como de gran relevancia, ¿verdad? O de mucha importancia mediática, y de repente le sacan una foto no a la pantalla, sino a un reporte físico, o se llevan una copia de reporte físico, y eso es lo que divulgan, ¿verdad? Y todo el sistema está perfecto, pero de repente hay ahí algunas cosas que no están informatizadas, que son las vulnerables, ¿verdad? Y por supuesto, tenemos un gran problema, el mayor en mi opinión, las personas, ¿ok? Los ataques más conocidos se llaman ataques de ingeniería social, y normalmente va a ser mucho más sencillo encontrar a algunas personas que estén dispuestas o que no tengan más remedio eh, que ceder a colaborar con los delincuentes, bien porque los extorsionan, los amenazan a ellos directamente o a sus familias, o porque, bueno, ha habido de todo en este mundo, ¿verdad? Pero personas a lo mejor que, que las convencen de, pues, cometer incluso algún tipo de infidelidad. Eso es muy común en nuestro ámbito latino, que de repente las personas ahí las engatusan y les sacan fotos, les hacen videos, o por ejemplo que ven que acceden a determinados servicios, ¿verdad? De citas y cosas así, y luego les obligan a dar acceso a los sistemas a cambio de no divulgar pues contactos con determinadas personas, eh, pues que no son directamente sus parejas, por ejemplo, ¿no? Entonces así los fuerzan a colaborar o a ceder sus usuarios, sus contraseñas, sus credenciales para poder vulnerar los sistemas, ¿ok? Sacar datos. Y es muy importante pensar también, aparte de esos dos elementos, que eh, si yo tengo una computadora encerrada en una caja fuerte y la computadora está encendida, parece el gato de Schrödinger, pero si tú tienes la computadora dentro de una caja fuerte, pues no va a tener ningún problema, aunque la computadora sea muy vulnerable, nadie la puede usar porque está en una caja fuerte. Pero esa no es la realidad. Siempre que tengamos sistemas que sean utilizados, las vulnerabilidades están expuestas, ¿ok? Entonces no puedes decir, ah, bueno, pero no me importa porque el sistema no lo tengo conectado a Internet, ¿sí? Porque trabajo dentro de una red local y que no sé qué. Bueno, pues sí, a lo mejor puedes no tener ataques desde Internet, pero en el momento en el que ese sistema está siendo utilizado por una sola persona, con que esa persona sea objetivo del ataque, por ejemplo, con un ataque de ingeniería social, ya tienes una vulnerabilidad, ya puedes ser expuesto, ya que está expuesta, ¿ok? Y por tanto esa vulnerabilidad puede ser aprovechada. Así que cualquier sistema que está en producción, que está siendo usado, todas las vulnerabilidades son eventualmente explotables. Las más comunes, hemos hablado o introducido algunas de ellas. Primero, que no tengas protección para los ataques que te puedan hacer desde afuera. En ese sentido, pues que estés conectado a Internet y no tengas ningún tipo de medida de protección. Eso es un ataque externo que puedes recibir. Y también ataques internos. Por ejemplo, cuando hay personas que pueden tener algún tipo de animadversión contra la gestión del establecimiento, ¿no? Como pasó con el tema ese del Ministerio de Salud o de esa información que salió de San Salvador, de la Dirección Regional Metropolitana. Eso es un ataque interno. Pues si tienes esa posibilidad, pues te las pueden aprovechar, ¿verdad? Otra cosa que sí es bastante frecuente es que tengas sistemas obsoletos o desactualizados. Pero es que llega un momento en el que se vuelven obsoletos. Y esa obsolescencia es muy importante pensar esto de que, es que el sistema se me quedó obsoleto. Miren, ya no estamos hablando de años. Estamos hablando de que si usted tiene un sistema operativo o una herramienta informática genérica que usted descargó y tal, y no está actualizándola permanentemente,
usted puede tener su sistema operativo, su sistema completamente obsoleto en meses, meses, ya no años, no, 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 no. Los ciberdelincuentes están explotando vulnerabilidades del mismo mes en el que se producen o en el que se detecta. Bueno, por no decir que en muchos casos hay vulnerabilidades que se encuentran cuando ya han sido atacadas. Así que usted puede estar ya en el momento presente con un sistema actualizado hasta el último parche y ser vulnerable y tener vulnerabilidades. Es terrible, ¿verdad? Tener que hablar de esto así tan pesimista, pero es así, así es que la vida, ¿verdad? Y bueno, pues si son sistemas internos desarrollados internamente, pues que pueden tener algún fallo de programación que puedan no estar corregido y no tener las personas adecuadas para poderlos corregir o el dinero para pagarle a la empresa que te lo hizo que te lo puede corregir. ¿Ok? Muy bien. Otra cosa que puede ser muy común y les he medio comentado, pues que en ese proceso que tenemos donde se utiliza el sistema de información, de repente pues algunas de esas etapas no estén informatizadas y por tanto en esos momentos donde no hay informatización, ahí puede haber una vulnerabilidad. ¿Ok? Por ejemplo, que tengas toda la consulta implementada, pero resulta que la farmacia no. Entonces, ¿qué pasa? Pues que todas las recetas las tienes que imprimir y dársela al paciente impreso y el paciente se va con la receta impresa a la farmacia y en la farmacia hacen algo con la receta. Pues esa parte es vulnerable, entre comillas, porque no está dentro del sistema. Dependes de que la persona no se le pierda la receta, por ejemplo, ¿no? Claro que una receta pues tampoco va a ser un riesgo de ciberseguridad, pero ahí hay un elemento potencialmente aprovechable. ¿Ok? Otro punto, pues que lo básico, mínimo y necesario para que algo se pueda considerar medianamente seguro, que tengas políticas de seguridad de acceso. O sea, ¿qué es una política de seguridad de acceso? Y todo el mundo va a decir, el usuario y la contraseña. Claro, pero es que, ¿cómo debe ser un usuario y una contraseña para ser fuerte o suficientemente fuerte? ¿Cómo podemos validar que esas personas que se están autenticando, ¿verdad? Que están escribiendo el usuario y la contraseña, son efectivamente quienes dicen ser. Porque que la contraseña expire cada cierto tiempo y la tengas que renovar está muy bien, pero los sistemas de salud normalmente tienen que identificar a sus usuarios de manera nominal. Tú no vas a entrar al expediente clínico poniendo que eres médico uno, aunque yo los he visto. Normalmente vas a poner tu nombre y tus apellidos o vas a poner un nombre de usuario que es mapeable a una persona única, que va a ser la responsable, la que aguante el pencazo cuando alguien diga, es que alguien entró a mi expediente y divulgó y no sé qué. Entonces van a ver la bitácora de acceso y va a decir, sí, fue el doctor Periquito o la doctora fulanita, porque el usuario que entró a esa hora y que abrió el expediente, H. Pérez, pues era Herminia Pérez y Herminia Pérez con DUI, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se empiezan a poner las cosas complicadas. Tiene que haber una política de seguridad de acceso que vigile que las contraseñas, usuarios y contraseñas sean efectivamente nominales y que tenga una política de renovación pues con la frecuencia suficiente como para que no, no haya problemas de que alguien la pierda, por ejemplo. Y por supuesto no pueden ser contraseñas súper fáciles, ¿verdad? Tienen que tener una extensión suficientemente grande, tener símbolos, no sé qué, para evitar lo que se llaman ataques de fuerza bruta, que es probar, 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 probar contraseñas con unos sistemas, unas aplicacioncitas chiquitillas que se pueden programar para que se pueda ver si logras ahí mágicamente dar con la clave, ¿verdad? Muy bien. Eso, cuidado, otra cosa que pongo aquí, no para que lo interpreten adecuadamente. Eso aplica tanto para quienes son usuarios de los sistemas y también para las personas que los administran. Con más razón, las personas que administran los sistemas, ¿verdad?
Los informáticos e informáticas estamos sujetos a estas mismas políticas de seguridad de acceso, no, más todavía, porque nosotros sí podemos tener acceso a la totalidad de datos y eventualmente sin dejar registro, ¿verdad? Y por último, otra vulnerabilidad que es muy común es que no se tengan suficiente cuidado y mecanismos para proteger los datos en el sentido de que si hay alguna pérdida, podás volver a recuperarlos. O sea, lo de que todo el mundo ha conocido siempre como un respaldo o backup, ¿ya? Y ahí es donde suele haber muchos problemitas porque los backups ocupan espacio, muchas veces pues ese espacio pues se acaba o lo que tienes que respaldar es tan grande, tan inmenso, son tantos datos que es literalmente imposible sacar ese respaldo en un tiempo efectivo, ¿verdad? Entonces tenés que montar estrategias de respaldo bastante sofisticadas para poder garantizar que en cualquier momento vas a poder volver a recuperar la funcionalidad en caso de que perdas el sistema, no solo por ataques, ¿verdad? Aquí no estamos hablando solo de ataques maliciosos, que por supuesto, sino también accidentes, porque, híjole, no hay sistema que permanezca incólume permanentemente, ¿verdad? Se te puede arruinar un servidor, eh, se te puede arruinar por completo. Yo he visto en mi trabajo actual, con clientes muy importantes, particularmente este último mes le pasó a una universidad pública de Costa Rica, que de repente tuvo un problema muy grave en los servidores y perdieron todos los servidores en una plataforma de virtualización. La virtualización que les conté en la semana número 2, pues tuvieron un problema de esos y los respaldos no les funcionaron. Bueno, sí, en algunos probablemente sí, pero no todas las máquinas estaban adecuadamente respaldadas. Así que les ha costado muchísimo y todavía no logran levantar todo. Llevan semanas, por no decir meses. Terrible. Y eso es por el que y este punto aquí se les materializó. No tenían estrategias de recuperación de funcionalidad adecuadas. Así, peladamente. Ok, vamos a hablar de amenazas. Hemos hablado de vulnerabilidades, que como vimos eran cosas inherentes a los propios sistemas, ¿ok? Ahora las amenazas que son, bueno, pues son esos elementos que pueden ser utilizados para aprovechar las vulnerabilidades y por tanto producir algo que es un daño, ¿ok? Esas amenazas, como les pongo en la diapositiva, pues pueden ser externas, internas, ¿ok? Y también pueden ser cosas como las que les acabo de contar, de sucesos inesperados, físicos, ¿verdad? Un incendio, robo físico o un terremoto, que es algo bastante común. Y también nos han pasado cosas como que se inundan nuestros establecimientos, ¿verdad? Eh, y de repente, pues parte de lo que se inunda, pues son las computadoras. Así que veamos algunas amenazas. La más importante porque es prevenible es la amenaza de la negligencia. Tú tienes una política preciosa, súper bien escrita, la gente está capacitada, la gente recibe charlas todos los años, bla, 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 pero de repente tienes, por ejemplo, personas que están autorizadas o no a conectar una USB y abrir archivos desde su USB o a ver su correo electrónico, ¿verdad? Simplemente tú abres tu correo electrónico personal o incluso hasta el institucional, si no está suficientemente bien filtrado, ¿verdad? Y te cae un correo que dice pulse aquí para ganar no sé qué o entre aquí para comprobar su última boleta de algo y vas tú, pinchas en el enlace, te parece que efectivamente esa es la página de ese servicio que has usado toda la vida y vas vos incautamente y te estás ejecutando alguna aplicación o poniendo tu usuario y tu contraseña en un lugar que no es el correcto. Tachán, eso ya es negligente.
¿ok? Acabas de caer en una red de phishing y bueno, estás metiéndote tú mismo el agente de explotación, ¿verdad? De ransomware. También es negligente que las contraseñas pues sean una porquería de contraseña. Que pongas ahí el cumpleaños de tu hijo o el tuyo o la contraseña más común que es 1234 o 12345678. Es, y eso es negligente. Esas son contraseñas que son fácilmente, muy fácilmente explotables por ataques de fuerza bruta. Y también, por supuesto, que las contraseñas pues permanezcan mucho tiempo. Y incluso gente que apunta la contraseña en un papelito, ¿verdad? Bueno, yo he visto en mi propia familia ha pasado cosas absurdas como de, bueno, para mí son absurdas, pero nos sucedió, ¿verdad? Que de repente pues alguien apunta el PIN de la tarjeta de débito y lo pone en un papelito con la tarjeta de débito. Y te roba la cartera con todo y el papelito. Y de repente pues te sacan la plata. Pues sí, ahí está. El PIN de una tarjeta de débito es la contraseña, básicamente. Y de repente pues tú cometiste la negligencia de tenerla ahí y no renovarla, ¿verdad? Otra cosa, pues la más conocida, aparte de la negligencia, pues es el uso de malware, lo que comúnmente conocemos como virus. Pero lo que pasa es que un virus puede ser muchas cosas. Desde algo molesto, que simplemente está ahí porque alguien quiso hacer la gracia, ¿verdad? De instalarte cosas que te alteran el funcionamiento normal de la computadora, pero sin mala intención, hasta algo verdaderamente macabro, como un ransomware. Que es eso que les contaba yo de repente que arrancas la computadora y aparece una pantalla que tú ni conoces y termina la pantalla al cabo de los 30 segundos, un minuto, diciéndote que tu disco duro está encriptado y que si quieres recuperar su contenido, pues tienes que escribir a determinada dirección para que te den instrucciones de cómo vas a pagar en criptomoneda un rescate. ¿Ok? Y eso pues es lo más terrible que te puede pasar, definitivamente. Eso, pues, en nuestro ámbito, pues, implica, pues, secuestro de datos clínicos, secuestro de datos de salud, pero igual también cualquier información valiosa es explotable o es atractiva para estas personas que se dedican a estas cosas, ¿ok? Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Más amenazas, pues el robo de identidad, eh, que es lo que comúnmente conocemos como phishing. Y es para engañarte a que tú utilices tu usuario y tu contraseña en sitios que parecen ser fidedignos, ¿verdad? Que parecen ser los verdaderos, pero que en realidad no lo son. Y vas tú ahí incautamente y metes tú tu usuario y tu contraseña y siempre acabas accediendo al sitio original y todo, pero en realidad entraste a otro lugar primero y ese lugar primero es el que te robó el usuario y la contraseña, ¿ok? Y por supuesto a partir de ahí, pues tu usuario y tu contraseña será utilizada para cualquier otra cosa, ¿verdad? Hay otra amenaza que en realidad es, por ponerle un nombre, amenazas persistentes avanzadas, pero así se llama oficialmente, ¿verdad? Que en realidad son muy explotadas por la ingeniería social, ¿ok? Que les comentaba anteriormente, pues que de repente cuando no es tan fácil que la gente se instale cosas o utilice o caiga, pique en esos correos fraudulentos y demás, pues entonces estos ciberdelincuentes, sobre todo cuando son cosas muy importantes, lo que hacen es vulnerar al sistema a través de sus usuarios. Y bueno, pues hacen todo un análisis de qué personas pueden ser las que pueden tener un nivel de acceso o de privilegio mayor y que puedan ser más fácilmente engañables o sobornables, ¿sí? En general, pocas personas, salvo que estén muy mal pagadas, acceden a los sobornos. Lo que normalmente se suele hacer
o por lo menos lo que yo he visto más, son los chantajes, ¿sí? O bien amenazas, amenazas contra tu propia integridad o la de tus seres queridos, o el chantaje a través de normalmente de temas emocionales, ¿ok? Con tus relaciones personales, exponiendo pues tus preferencias sexuales o, o que tienes relaciones extramatrimoniales y amenazándote con divulgarla a tu pareja oficial y todo eso, ¿verdad? Y a través de ese tipo de métodos extorsivos es que normalmente acceden a los sistemas más importantes, ¿sí? A través de ese tipo de métodos. Duro. Y ahora ya no existe, pero es obligatorio ponerlo porque, de hecho, en la Ley de Delitos Informáticos hay un artículo dedicado a este problema, que son los ataques de denegación de servicio. Esto se puso de moda en la década anterior, en lo que hacía la gente, un poco para molestar o expresar rechazo, era instalarse programitas para atacar páginas web, por ejemplo. Entonces, de repente, nos tiraban en la página del ministerio, tiraban la página del seguro y se hacía gran alaraca. Vaya, que a tal institución le han tirado la página. Tirado quiere decir que no responde. ¿Sí? Que si alguien entraba para intentar hacer lo normal, pues la página no respondía. Y eso es lo que se hace, pues simplemente bombardeando la de competiciones, simplemente. Entonces, estos sistemas, que son unas programitas bien pequeñitos, pues lo que hacen es simular ser una carga normal de la página, pero no hacen nada, simplemente vuelven a cargar y vuelven a cargar, entonces hasta que agotan los recursos del servidor. Ya casi no se usa, ¿sí? Sobre todo porque es fácil de identificar de dónde proceden. Y por supuesto, si tú puedes identificar dónde proceden, pues inmediatamente puedes dar el aviso a la policía y pueden ir a buscar al integrante, ¿verdad? Del ataque. Ok, como vimos en la diapositiva inicial de esta sección, pues el riesgo es la suma de la amenaza y de la vulnerabilidad, ¿ok? Vamos a combinar ambas cosas y se van a materializar en daños o pérdidas eh, cuando las vulnerabilidades son explotadas a través de las amenazas, ¿ok? Es muy importante tener muy claro que no hay sistema invulnerable, siempre y cuando obviamente sea un sistema que se utiliza para algo relevante, ¿verdad? Y que como no son invulnerables, o sea que tienen vulnerabilidades, normalmente va a haber exposición de esas vulnerabilidades hacia a las amenazas y por tanto van a poder tener un riesgo, ¿ok? ¿Qué vamos a intentar hacer? Pues como en el ámbito de la salud hacemos toda la vida. Lo mejor, lo más eficiente es prevenir, por supuesto, prevenir antes que curar, ¿ok? Pero si de repente las cosas malas suceden, pues no nos va a quedar más remedio que mitigar el daño, ¿ok? Esto es exactamente lo mismo, preventivo o curativo. Pues en el ámbito de la ciberseguridad es la misma historia. Ok, vamos a hablar de la prevención, que es lo mejor, ¿ok? Lo más idóneo. Vamos a intentar, en prevención, pues lo que intentaríamos siempre es protegernos contra que la aparición o la producción de una catástrofe. Y si se va a producir, por lo menos que nos agarren confesados, ¿ok? Que tengamos todo lo necesario para poder recuperar la funcionalidad de los sistemas en un tiempo razonable, ¿ok? Que, que implicaría pues que la intensidad de ese ataque o de ese riesgo materializado pues sea la menor posible, ¿ok? Bien. ¿Cómo hacemos algo preventivo en este ámbito? Bueno, pues facilísimo, entre comillas, facilísimo. Vamos a hacer periódicamente auditorías de ciberseguridad. Eso tiene que ser parte fundamental, prioritaria de la política de ciberseguridad en tu institución. Y en esa auditoría de ciberseguridad, pues lo que vas a hacer, en primer lugar, es identificar cuáles vulnerabilidades tienes en tus sistemas. ¿Ok? ¿Qué cosas vas a auditar para ver si tienen vulnerabilidades? Todas tus bases de datos,
Y bases de datos, tanto lo que son sistemas informáticos produciendo esas bases de datos como cualquier hoja de cálculo, ¿ok? No pensemos que la información que puede tener la gente en archivos es insignificante, porque a veces se tienen cosas muy importantes en cosas tan banales a priori como una hoja de cálculo, ¿ok? Presupuesto o, en fin, planificación, etcétera, etcétera. Por supuesto, los servidores, si se utilizan tablets o dispositivos móviles para entrar a los sistemas, todo eso es importantísimo para considerarlo dentro de la auditoría. Y por supuesto, qué condiciones legales aplican. En el caso de El Salvador, la ley de ciberseguridad, la ley de delitos informáticos y conexos, ¿ok? Y todas las políticas o reglamentos que internamente hayamos descrito o tengamos que respetar en función de lo que diga esa normativa o esa legislación. En el caso del sector salud en El Salvador, acuérdense, la norma técnica de conformación y custodia del expediente clínico. ¿Por qué tener que tomar en cuenta eso? Bueno, porque en la norma dice, hay un artículo de la norma que dice, por ejemplo, cómo se debe manejar el acceso a los sistemas de expediente clínico electrónico. Eso es una disposición que tiene que respetarse porque además dice que si la incumplís, te aplica lo que dice la ley de delitos informáticos y conexos. Y acuérdense que eran 5 años de cárcel o algo así. ¿Ok? Por ejemplo, para el plagio de un usuario y una contraseña que no es el que tú tienes que usar como persona, ¿ok? Como personal profesional de la salud. Así que todo eso va a ser parte de la auditoría de ciberseguridad. Luego, después de conocer y de diagnosticar todas esas componentes, lo que vas a hacer es pues establecer un esquema de cómo tienes que aplicar, ¿ok? Los procedimientos de ciberseguridad a todos esos componentes. Y eso no es algo que se haga de manera puntual, sino que la auditoría normalmente va a proponer que esos procedimientos deban tener una forma de ser aplicados de manera continua, ¿ok? Y no solamente de manera continua, sino que se autorrevisen para que mejoren todo el tiempo, porque como les comentaba, en este momento los sistemas o esas vulnerabilidades ya no se quedan tranquilitos por mucho tiempo, sino que a lo mejor en menos de 6 meses tu sistema ya está obsoleto. Ya está, puedes tener nuevas vulnerabilidades y tienes que estar otra vez realizando esos procedimientos para eliminar esas vulnerabilidades. ¿Ok? Por eso tienes que tener un método de aplicación de mejora continua. No puedes quedarte tranquilo nunca. ¿Ok? Es un poco desesperante, pero es necesario para utilizar este tipo de herramientas. También, muy importante en la auditoría, normalmente se va a establecer algunos formatos para cuando sucedan cosas, recoger todos los datos necesarios para investigar qué es lo que pasó. Eso es lo que se llama una auditoría forense. Y sobre todo lo que es muy importante, aquí no se intentan tapar las cosas, sino que lo que se intenta es reconocer pronto dónde tienes un problema, que es un incidente. Bueno, un incidente es algo puntual, un problema puntual que tiene impacto, y un problema es algo que permanece, no tiene un impacto a corto plazo o un impacto muy sensible, pero sí es algo que va degradando el uso de los sistemas. En cualquier caso, ante incidentes o problemas, lo importante es reconocer que los tenés lo más pronto posible y aplicar medidas de control sobre ellos. Eh, Eso tiene que quedar plasmado en la auditoría, por supuesto. ¿Y cómo va a quedar recogido en la auditoría? Pues a partir de un informe de incidente. Y esos informes pues tienen que tener una estructura que tiene que estar establecida dentro de la política de ciberseguridad. Por supuesto, no solamente es una cuestión
de registrar los incidentes y describirlos con todo lujo de detalles, sino que lo que vas a querer es ver cómo los resolves, qué recomendaciones puedes aplicar a partir de la producción de estos incidentes y de su solución, ¿verdad? ¿Qué medidas de protección podemos tomar para evitar que las amenazas se materialicen? ¿Ok? Obviamente, si hemos hecho una auditoría de ciberseguridad, la auditoría te va a decir, mira, yo te encontré esto, un montón de vulnerabilidades. Y no solo te va a decir que te ha encontrado esas vulnerabilidades, normalmente las auditorías que valen la pena te van a decir, para mitigar o para eliminar esa vulnerabilidad, usted tiene que aplicar tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. El problema es que muchas veces lo que te piden no es posible. Que galán fuera. Que siempre que te hacen una auditoría de la Corte de Cuentas o cualquiera, te digan, haga esto y ya mágicamente, pues sí, si fuera así de fácil, ya lo habría hecho. Si usted me está identificando esa vulnerabilidad, ¿qué cree? ¿Que yo no sabía que existía la vulnerabilidad? Bueno, pues en muchas ocasiones sí, de repente te encuentran cosas que tú no sabías. Pero normalmente, así te lo digo con mucha honestidad, normalmente cuando te hacen una auditoría, lo que resulta en esa auditoría, el 90% pues ya lo sabías. Lo que pasa es que no te queda más remedio que aguantar con todo ese montón de problemas. ¿Por qué no tienes más remedio? Porque no tienes plata, porque no tienes gente, porque la gente no te hace caso, o X. Pero tú ya sabes cuáles son los problemas que tenés. Y lo que pasa es que ahora te llega una auditoría y te los pone bonito en blanco y negro, ¿verdad? Y ahora y te dicen cómo resolverlos, pero el problema es que si tú no tendrías esos problemas si tuvieras los medios para resolverlos. Entonces en la auditoría te vienen a decir lo que tú ya sabes y además cómo los puedes resolver, pero no te van a dar los recursos para resolver. Entonces, esto es lo más macabro porque tú dices, sí, aplicación de acciones correctivas. ¿Y con qué pues? Si aquí estamos comiéndonos las uñas. Entonces, la realidad muchas veces mata a la ficción más o lo ideal, ¿verdad? Pero si tú quieres prevenir riesgos informáticos, pues tienes que aplicar acciones correctivas según lo que tú conozcas o lo que te hayan sacado en una auditoría, ni más ni menos. Ahora, como tú tienes esa ley de ciberseguridad y por ahí puedes quemar a los titulares, autoridades de la institución, pues tú puedes poner en la política de ciberseguridad, que es parte de lo que demanda la ley hacer, que es obligatorio, tú puedes ponerlo así, es obligatorio para la institución destinar los recursos necesarios para eh, aplicar todas las acciones correctivas que devengan o que sean resultado de una auditoría de ciberseguridad. Y de esa manera fuerces el- a las autoridades a dar esos recursos. Pero te encontrás después con cosas, te puedes encontrar con cosas como de que tú puedes tener eso y tú puedes atacar a tu autoridad, decir, ¿sabe qué? Si usted no me da esos recursos, usted está incumpliendo la política de ciberseguridad y miren la multa que me da. Y la autoridad te va a decir, sí, ¿y a mí qué? Si yo soy amigo de tal, a mí no me van a enchuchar, a vos sí. Y sabes que como sigas jodiendo, te vas a la calle. Suprimo tu plaza y se acabó, como en tantas otras instituciones, ¿verdad? Así que estas cosas son un poco eh, bonitas de escribir, pero la realidad es muy complicada a la hora de que puedan llevarse a cabo. Ok, más allá de toda esta cosa dantesca que acabo de describirles, otra de las cosas que podemos hacer, eso sí, es algo que está en nuestras manos, es implementar mecanismos de gestión del acceso a los sistemas seguros. ¿Ok? Establecer de manera obligatoria el acceso nominal, persona, usuario, que la gente no se preste usuarios y contraseñas, eso es algo verdaderamente denostable, ¿verdad? Y evitable. Que las contraseñas venzan cada cierto tiempo, por lo menos cada 6 meses.
Yo sé que es un aburrimiento tener que andar buscando contraseñas, porque normalmente los sistemas te van a decir, no, usted no puede usar una contraseña de las últimas 12. Entonces te obligan a pensar en una contraseña ahí toda fantástica, ¿verdad? Y a renovarlas. Pasa que eso, si te pones muy, muy exigente, la gente acaba haciendo como rotación de las contraseñas, ¿verdad? Tiene como 12 contraseñas y cuando se acaba la duodécima, agarran la primera y así, ¿verdad? Y las 12 contraseñas las tienes apuntadas en un papelito. Entonces, ¿de qué sirvió todo? Si al final tienes las 12 contraseñas en un papel. Pero bueno, esas cosas pasan. Hasta en las mejores familias. Pero bueno, siempre vas a poner contraseñas que tengan símbolos, que tengan una extensión más de 8 letras, números y demás, para que tengan alguna fortaleza y por lo menos, en un ataque de fuerza bruta no te puedan vulnerar el sistema, ¿ok? Otra cosa muy importante que tiene que ser siempre considerada es que debe haber un plan anual mínimo, mínimo anual, porque siempre hay gente que está entrando nueva, ¿verdad? Y que, así como está el panorama con la ley de delitos informáticos, con la ley de ciberseguridad y todo, tú tienes que estar enseñándole a la gente a qué se expone si se deja extorsionar o si no utiliza bien su usuario y su contraseña y demás, ¿verdad? Eso es muy importante, aunque parezca un aburrimiento, pero es muy importante que ese plan se ejecute de manera periódica, religiosa prácticamente. En estos tiempos que corren no se puede omitir. Y bueno, pues ya desde el punto de vista tecnológico, muy tecnológico, pues no tengo más remedio que contarles algunos elementos que son como imprescindibles, ¿verdad? Bueno, no todos son imprescindibles, pero la mayoría sí. En primer lugar, tienes que tener una defensa de Internet, un control del acceso, para que nadie de fuera entre donde tú no quieres y para las personas que están adentro solo accedan a lo que es necesario, ¿ok? Eso se hace en un equipo que se llama firewall. Es un nombre un poquito rarito, muro de fuego, pero todo el mundo le suena como router, ¿verdad? Bueno, normalmente los routers que tenemos en nuestras casas tienen un firewall dentro, ¿ok? Que impiden el acceso a nuestra computadora, a nuestros teléfonos. Y sin embargo, si nos deja salir, obviamente, porque si no, vaya rollo. Otro elemento que es muy conocido, pues los antivirus. ¿Todos los sistemas operativos necesitan antivirus? No, no todos. Algunos sistemas operativos, con estar actualizados, pues ya tienen suficiente fortaleza como para defenderse contra los virus que es con aplicaciones que se pueden autoinstalar y propagar, ¿ok? Sistemas como Microsoft Windows sí necesitan antivirus, obligatoriamente necesitan antivirus porque son vulnerables por naturaleza, ¿sí? El sistema operativo está construido de tal manera que por intentar hacer las cosas fáciles al usuario, pues al final también le ponen las cosas fáciles a los maleantes. Entonces necesitas una herramienta que te defienda de ese tipo de cosas. ¿Ok? Hay antivirus gratuitos que tienen ciertas limitaciones, pero normalmente la mayor parte de las cosas las van a evitar, pero te están lanzando publicidad y cosas, ¿verdad? Pero recomendable que si ustedes usan Windows, pues tengan un antivirus o por lo menos el de Windows, ¿verdad? El que trae Windows, que no es la gran panacea, pero algo hace. Otra cosa que puedes implementar, sobre todo para las contraseñas y la infraestructura de llave pública, ¿eso qué es? Ah, bueno, pues que tú puedas hayas generado una llave hacia la persona que la ostenta, que la contiene, pero físicamente has validado su presencia, su personalidad, ¿ok? Como con el DUI, por ejemplo, con un pasaporte. Entonces, para que tú le puedas dar el usuario a un doctor, por ejemplo, una doctora que acaba de llegar al establecimiento, tiene que venir con su DUI o con el pasaporte y tiene que además presentar pues, la credencial de la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica y también el contrato, el contrato con la institución, ¿verdad? En la que diga que está contratado en tal periodo o de tal hora en ese establecimiento. De tal manera que tú puedes decir, bueno, muy bien, entonces yo ya te identifico
como ser humano y veo que tú eres quien dice ser, veo que tú estás autorizado para ejercer la profesión, ¿verdad? Que no eres aquí un cantamañanas, ¿verdad? Que no tiene nada. Y además estás contratado para ejercer tu profesión aquí, en este establecimiento. Y ahí, en ese momento, tú ya le generas un usuario y una contraseña. Y ese usuario y esa contraseña, pues está hecho con mecanismos de seguridad que se llaman PKI, ¿ok? Otras cosas que se pueden implementar, pues equipos muy sofisticados, bonitos, caritos, aunque también los hay libres, ¿ok? Que son para detectar ataques, ¿verdad? MDR. MDR significa Manage Detection and Response, ¿ok? Detección y respuesta gestionada. Estos equipos normalmente tienen incorporados algunos métodos de inteligencia artificial. ¿Ok? Están escaneando el tráfico de la red, están viendo cuántos accesos hay a los equipos y mantienen ciertas estadísticas del trabajo normal que hacen los equipos para que en el momento que eso cambia de comportamiento, levanten una alerta. Y entonces ya dirigen esa alerta a un equipo especialista que es el SOC, ¿ok? Security Operation Center. Esas personas que componen el SOC, cada vez el SOC es solo una persona, ¿verdad? Inmediatamente que hay algún tipo de detección, alguna alerta, pues se ponen las pilas y se van a ver qué es lo que está pasando, ¿ok? Otras cosas que se suelen hacer son los pen tests, o, pruebas de penetración, traducido al español. Y es que son personas especialistas en ciberseguridad que en muchas ocasiones fueron malvadas, pero han sido atraídas al reverso brillante de la fuerza y son gente muy competente y lo que hacen es probar si tus sistemas son vulnerables, ¿ok? Intentan atacarlo, pero de manera visible, ¿verdad? No lo hacen con maldad, sino que lo que de alguna manera pretenden es enseñarte que tienes vulnerabilidades y cómo las puedes corregir. Por ejemplo, el SIS, el sistema SIS, ar- normalmente realiza un chequeo de pentest por lo menos que yo sepa, hace unos años lo hicieron y salió bastante bien. O sea que es bastante seguro en ese sentido. Seguramente no es invulnerable, pero sí ha sido probado y la verdad es que salió bastante bien de esa prueba. Y por último, pues bueno, pues hay que entrenar al personal, ¿verdad? Para que toda la gente sepa utilizar los métodos de seguridad que hayas podido implementar. No solamente se trata de concienciarlos, que es el plan de concienciación, no solo que le cuentes un cuento, es que los entrenes, o sea, que en la capacitación que le vas a dar a la persona para utilizar la herramienta, le expliques cómo funcionan los métodos de ciberseguridad, todo este tema del cambio de claves, de que no puede compartir su usuario y su contraseña, salvo que quiera ser expuesto en la ley de delitos informáticos y conexos. Eso es parte del entrenamiento necesario cuando vas a empezar a utilizar un sistema de información. ¿Ok? Muy bien. Eso es cómo podemos prevenir. ¿Y ahora qué pasa cuando ya las cosas funcionan? Bueno, no que funcionan, cuando ya tu sistema fue atacado. Ahí ya tienes que mitigar, ¿ok? El punto es intentar reducir lo más posible el impacto que vas a o que estás recibiendo al haber sido atacado, al haber sido vulnerado, ¿ok? Y el elemento fundamental, como pongo en la diapositiva, para que procures hacer eso, es algo que tiene un nombre propio, que es Plan de Recuperación de Desastres o Disaster Recovery Plan. Tienes que tener este plan. Es parte de la política de ciberseguridad es que tú construyas este plan. Número uno de las cosas que tiene que contener un plan de mitigación o de recuperación ante desastres. ¿Cómo vas a trabajar sin el sistema? Fundamental. ¿Qué vas a hacer? Una de las cosas más importantes cuando tú tienes un ataque de ciberseguridad es que no puedes improvisar. No sé cómo lo puedo enfatizar de mejor manera. Si te vas, tú ya tienes que tenerlo todo pensado. ¿Ok?
Y no solo pensado, se lo tienes que tener a procurar tenerlo escrito dentro de este plan de recuperación. Porque en ese momento lo que vas a tener que enfrentar es una crisis institucional, ¿ok? Y la culpa va a ser tuya de todo lo que suceda a partir de ese momento. Uno tiene que ponerse en ese plan, ¿verdad? Entonces, la primera cosa que tú tienes que tener clarísima, en el momento en el que no tienes sistema, por los motivos que sea, tú no puedes estar, ay, ¿qué habrá pasado? Y espéreme, deme un chancecito porque voy a revisar a ver si la base de datos está bien, que no sé qué. Y pasa una hora y pasan 2 horas y la gente sin el sistema. Tú no tienes que hacer algo así, tú tienes que tener clarísimo. A lo mejor puedes tener un margen de tiempo, ¿verdad? Porque tampoco debes sobreactuar y ponerte en lo peor, cuando en realidad puede ser una tontera. Pero tú tienes que tener muy claro y escrito cómo va a trabajar la gente a partir de determinado tiempo prudencial. Si tú no has logrado devolver, identificar el problema y retornar la funcionalidad del sistema en 30 minutos, tú no puedes tener a la gente varada. Tienes que informar a quien sea de que se debe activar el plan B, si es que existe ese plan B. Y muchas veces el plan B es, señores y señoras, agarren los papel carta que tienen ahí guardados en su escritorio y sus bolígrafos, y a partir de ahora la consulta es por escrito. Y ya. O ahí está los formularios alternativos al sistema. Tienes que tener esa alternativa, ¿ok? Y no puedes improvisarla. Eso normalmente tiene que estar premeditado. Bien. Punto número 2 del DRP. Debe haber una política estricta, súper estricta, cumplida al máximo de respaldo y recuperación. Y esto de que pongamos aquí y recuperación no es baladí, no es una bromita. Los respaldos no existen si tú no logras demostrar que funcionan, ¿ok? Yo he visto gente llorar, llorar literalmente al pensar que tenían un respaldo de un sistema de haber cometido, normalmente no por un ataque, sino por haber cometido un error, ¿ok? Haber borrado una tabla de una base de datos, cosas que pasan porque aquí nadie es perfecto. Y de repente decir, no, pero no pasa nada porque tengo un respaldo. Y ir a ver el respaldo y que el respaldo no funcione, que está incompleto o que simplemente no ha sido bien generado. Y por tanto ese respaldo sea inútil y no pueda recuperar todo. Lo he visto con mis propios ojos. Y eso sí ha sido un completo desastre y obviamente con responsabilidades muy importantes, ¿verdad? Ni les cuento, ¿verdad? Cosas dramáticas, realmente. Entonces tú tienes que tener respaldos escritos en una política, ejecutados, esa política ejecutada, no es solo un papelito que diga que tienes que hacer respaldos de los cambios o respaldos incrementales, que es como se llama, cada día de la semana y de sábado a domingo un respaldo completo o full backup. No, eso está muy bien, pero tiene que funcionar. Y tú tienes que hacer cada mes, probablemente cada 2 meses, una prueba de que de esos respaldos puedes restaurar todo el sistema. ¿Ok? Esa es la política de respaldo y recuperación establecida. Así que dentro de esa política vas a definir qué necesitas, qué equipos vas a utilizar para guardar los respaldos y qué equipos vas a utilizar para probar que funcionan. ¿Ok? Vas a tener esos procedimientos estrictamente escritos porque cuando esto sucede, como les contaba, tú vas a estar bajo una presión absoluta. Entonces tú no puedes pensar, tú tienes que actuar en base a un protocolo absolutamente, digamos, dirigido. No puede haber ambigüedad o interpretación. Tú vas a ir con un checklist, con una listita, y vas a decir, saca el respaldo de tal sitio, check. Ejecuta tal comando para restaurar el respaldo, check.
Prueba que la funcionalidad para tales usuarios está lista. Check. Y así, uno, paso a paso, paso a paso. No pensar, no pensar. El teléfono lo descolgas hasta que tú estás concentrado ejecutando ese checklist y hasta que no esté todo listo, tú no le haces caso a nadie en el mundo, porque puedes cometer un error todavía peor. ¿Ok? Estás en un momento súper, súper, súper vulnerable. ¿Ok? Y eso pues lo tienes que revisar cada cierto tiempo. Como en cualquier situación de crisis, ¿verdad? Tienes que hacer simulacros y eso es muy importante. El plan tiene que tener por lo menos una vez al año o una vez cada 2 años hacer un simulacro de desastre informático y ejecutar todo este protocolo. Eso suele ser muchas veces ignorado porque es un costo muy importante, ¿verdad? Y no te quieres poner en esa situación y, en fin, lo evitas y todo porque vas a tener que dedicar varios días y normalmente tienes mucha presión de trabajo y tal. Pero lo ideal es que tú hagas esos simulacros para probar que toda la política, y todo el plan de recuperación de desastres es funcional. ¿Ok? Y hay un cuarto punto que a mí no me gusta, pero lo tengo que decir. Eh, Generalmente, aparte de que tú tengas todo el mecanismo de intentar evitar que haya problemas y de recuperarte ante los problemas, en el momento en el que sucede un desastre, se activa una política de control de daños. Muchas veces no es el personal de informática o de tecnologías el responsable de ejecutar esa política de control de daños, ¿ok? Sino que normalmente es la gente que se dedica a la atención al público, eh, digamos, a quienes atienden a los medios de comunicación y demás. ¿Por qué? Porque tú tienes que, imagínense que estás bajo ataque, ¿verdad? O que te han secuestrado un sistema y estás sin sistema. Entonces, obviamente, pues todos los usuarios de tus servicios están enojados porque no están atendiéndolos. ¿Cómo los tratas? Tienes dos opciones. O no les dices qué pasa, simplemente, sí, no, no, no hay sistema, ya lo están intentando arreglar. Pero eso lo puedes mantener durante unas horas, máximo. Pero ¿qué pasa si eso dura días? La gente no es imbécil, la gente sabe perfectamente. Aquí está pasando algo grave. ¿Qué haces en ese momento? ¿Le dices al público la verdad? Le dices, señores, señoras, ciudadanos, ciudadanas, la institución X ha sido atacada por ciberdelincuentes, han secuestrado los servidores de este sistema, por eso ustedes no pueden ser atendidos y nos están pidiendo tal cantidad de dinero en criptomoneda, por supuesto, no en dinero trazable, eh, y vamos a pagar o no vamos a pagar. Esa es una opción. Y hay otra opción, no decir nada, no decir nada, taparlo todo. No, no hay sistema, no hay sistema. ¿Pero por qué no hay sistema? No hay. Así manejó el gobierno de El Salvador el ataque al Seguro Social de octubre del 2021, no diciendo nada. Nada, 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 por más que estaban los periodistas de tal medio, del otro, del más allá, no dijeron nada. Obviamente, pues todo el mundo se dio cuenta de que estaba pasando algo raro, ¿verdad? Malísimo. Y en los corrillos informáticos, pues supimos qué es lo que había pasado, porque obviamente fulano habla con Mengano y Mengano con Zutana y ahí todo el mundo se enteró. Pero, pero digamos que hacia la ciudadanía, pues se manejó de esa manera. ¿Cuál de las dos es la mejor? No sé. La verdad es que depende mucho del contexto. Por ejemplo, en Europa sería inconcebible ocultar lo que está pasando. Inconcebible, así literalmente inconcebible. Inmediatamente sería causal de despido, porque tú como funcionario público no puedes ocultar lo que está sucediendo. Eso es en Europa. En nuestro entorno, en nuestro ámbito, bueno, la verdad es que yo no vi que pasara nada especial cuando sucedió todo aquello, la verdad. Todo el mundo pues estuvo normal, tranquilo.
Y bueno, sí pasó, digamos, no fue agradable, me imagino, para el gobierno, ¿verdad? Tener que asumir y ver cómo recuperaban después, pues creo que pasaron como un par de semanas hasta que se recuperaron las cosas, porque habían atacado también los respaldos. Así que no fue nada sencillo. Pero la política de control de daños fue esa, el silencio. ¿Ok? Entonces ustedes tienen que manejar en esa política ya de manera premeditada, como les comento, qué van a hacer, si ser explícitos, si contarle al público qué es lo que está pasando y qué van a hacer, o no contar nada. Y también, obviamente, pues otra de las cosas que tienen que decir es de quién es la culpa y si la vas a asumir como institución o si vas a intentar transferirle la responsabilidad a otra entidad, ¿verdad? A una empresa que tengas contratada para eso o lo que sea. Muy bien. Hay no se las voy a poner, pues ya son las 7:15 y lo pueden ver ustedes si gustan. Eh, se lo voy a enseñar mejor para que vean que está aquí. En el Moodle, aquí tienen un videito muy bonito hecho por un compañero de la Red Centroamericana de Informática en Salud, especialista en ciberseguridad específicamente. Entonces yo les recomiendo que echen un vistacito a este videillo. ¿Ok? Ahí explica un poquito lo que yo les acabo de contar, pero con algún detallito más en algunos aspectos, por si le quieren echar un ojo. Y por último, y aquí terminamos la clase, eh, la verdad es que con este tema de la ciberseguridad uno tiene que ponerse siempre quizá en lo peor. Y lo peor es una consideración pues absolutamente natural, ¿verdad? Que cualquiera puede entender, y es que en cualquier sistema complejo que podemos, digamos, ah, eh, tener como analogía una cadena, al final esa cadena o ese sistema es tan fuerte como lo sea su eslabón más débil. Y normalmente ese eslabón más débil, pues son las personas usuarias. Eh, Así que tú puedes tener ahí herramientas súper, súper, súper sofisticadas, ¿verdad? Carísimas. Y tener un presupuesto brutal para que nadie te entre desde internet y te vulnere los sistemas y te los secuestre. Pero de repente tenés ahí algunas personas mal pagadas, eh, amenazadas con despidos, o personas que eventualmente pues son sensibles, ¿verdad? A ser convencidas de alguna manera para ceder sus accesos. Y, y bueno, a partir de ahí, todo ese esfuerzo económico que se pudo hacer para tener esos sistemas súper sofisticados, pues no sirve de nada, porque digamos que el eslabón más débil eran los seres humanos. Así que hay que tener eso también muy en cuenta, ¿verdad? Para tampoco hacer un esfuerzo económico que sea completamente improductivo en cuanto a la defensa de tus sistemas. ¿Ok? Muy bien, pues eso es todo, amigos. Aquí llegamos hasta el final de los módulos de gerencia de la transformación digital en salud. ¿Qué es lo que nos queda? Pues el examencito, ¿ok? Van a ver que el examen es súper sencillo, muy, 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 muy sencillo. Voy a dejar de compartir un ratito. Stop share. Listo. Es un examen que se hace, tienen 2 horas para hacerlo, en total. 3 intentos, 3 intentos, ¿ok? Entonces uno puede hacer un intento. Mi recomendación, abran todas las presentaciones de todas las semanas, de las 5 semanas, ¿verdad? Las tienen ahí abiertillas. Abran ChatGPT, cualquier Gemini y todas las inteligencias artificiales si quieren, no importa. Pero todo lo que yo pregunto ahí en ese examen está en las presentaciones. Eh, y hagan un intento, pues, sin tardar demasiado, ¿verdad? Tarden como mucho, pues, que una media hora máximo. Y anotan ahí si hay alguna respuesta y tal que se equivocaron, pues anotan la recomendación que le hace la pregunta. Cuando usted se equivoca, siempre le va a decir cuál es la respuesta correcta. Eso sí, el examen, cada intento va a ser diferente porque las preguntas son sacadas de una base de datos de preguntas.
Algunas se repiten, otras no, ¿ok? Hay algunas más fáciles que otras, pero si no sacan un 10 y tienen más intentos, hagan todos los intentos, pues. O sea, no pierden nada. Siempre se va a valorar el intento con la nota más alta, ¿ok? Así que sin miedo al éxito, ahí hagan todos los intentos hasta que sacan el 10. Y la verdad es que normalmente pues la nota que sale es bastante alta, o sea, todo el mundo saca más de un 8 y casi todo el mundo saca 10, 9, 10. Así que no tengan miedo con el tema del examen, háganlo a partir de mañana, ¿ok? En un ratito que estén tranquilos, tranquilas, para que saquen muy buena nota. Y bueno, si tienen algún problema, alguna cosa, pues solo me dicen, ¿verdad? Yo estoy ahí pendiente, voy a estar todos estos días ahí pendiente de ustedes. Y en cuanto tengan, como ven, pues las notas están actualizadas hasta el día de hoy. Si alguno o alguna tiene algún problema o ve alguna nota que no le parece bien o tiene alguna que quiere conversarla conmigo, pues encantado, con mucho gusto. Solo me avisa, me manda un chat, me mandan un correo, ahí tienen mi correo, mi WhatsApp y tal en la primera semana y listo, ahí sí quedamos. No sé si tienen algún comentario, alguna duda. ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Con mucho gusto. Todo claro. Todo Muchas bien, muchas gracias. gracias. Muy bien, pues espero que les haya gustado este modulillo, que hayan aprendido algo, no se hayan aburrido mucho. Espero que lo hayan disfrutado lo más posible. Y bueno, pues ya saben, si tienen alguna duda, cualquier cosa, más allá del módulo, si tienen algún comentario, quieren preguntarme algo en su vida profesional en adelante, tienen un amigo aquí, ¿verdad? A su disposición. Muchas gracias. Con mucho gusto. Muchas Cuídense un montón. gracias. Bendiciones. Gracias, Muchas gracias, bendiciones. ingeniero. Pásenlo muy bien. Feliz fin de semana. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Descansen. Buenas noches, cuídense. Cuídense. Buenas noches.